La sanadora del emperador. Donde mueren los dragones de Jade. Libro 2. Luisa Ferro. A la mañana siguiente, las gemelas me despertaron temprano. Me habían preparado un baño con hojas de pomelo para purificarme. Me lavaron el pelo con cedrela y me lo secaron a conciencia con una gruesa toalla a la espera de que llegara Longyan para peinarme. Dicen que el amo llegará hoy, mi señora, dijo Lluvia. La anciana dama ha ordenado que todas las mujeres de esta casa luzcan sus mejores galas. También ha dado orden a los criados para que nos adecentemos y nos pongamos ropa limpia. Mi hermana y yo estrenaremos delantales y manguitos. Los hemos cosido nosotras mismas. La dama peonía nos da clase de bordado mientras el recién nacido duerme. Sí, es muy amable, añadió Cascabel. La primera concubina también lo es. ¿Verdad que es hermosa la dama Chiu? Tiene un cuello de cisne envidiable y una elegancia poco común. Me está enseñando a combinar los colores y a elegir adornos para el pelo que no sean estridentes ni chabacanos como los que utilizan las viejas concubinas. Dice que los colores chillones delatan a algunas damas que creen darse demasiada importancia. Además, me ha dicho que si quiero llegar a ser cantante debo esforzarme en aprender a modular la voz. Siempre me pone como ejemplo a Longyan. Amita, ¿creéis que él me daría clases de canto? Me dejó tan pasmada que no supe qué responder. Lluvia la reprendió. Mejor harías en dejar de tener esos pájaros en la cabeza, so soquete. Pon más esmero en tu trabajo y deja de estar en las nubes. Extiende bien la crema facial a Nuestra Señora. Longyan está a punto de llegar y te regañará por no poner la debida atención. Hablando de Longyan, interrumpí para atajar de raíz una nueva disputa entre ambas. Necesito que preparéis la pagoda del pabellón porticado que atraviesa el lago. La que dispone de varios divanes y mesitas. Llevad braseros y mantas, hace mucho frío, me gustaría que quedara muy acogedora. Luego le decís a Yamiko que prepare té de violetas, empanadillas de carne de ciervo y buñuelos de tofu y lo lleváis todo allí. Quiero dar una sorpresa a mi eunuco. Había llegado la hora de hablar con Longyan sobre el futuro que le esperaba junto a la emperatriz viuda Xie y de los planes de Mariposa Blanca de huir con los príncipes hacia el sur en busca de otra capital para el imperio, pero necesitaba tener el escenario apropiado para ello. No era algo para hablarlo mientras me peinaba y maquillaba. Nevaba de nuevo y los jardines de la propiedad estaban realmente preciosos. Era una nieve ligera y suelta, pronta a deshacerse si el sol hacía su aparición. Desde las celosías de la pagoda podríamos admirar el paisaje. Y hablaréis con él sobre mis clases de canto, mi señora. Lluvia le dio un codazo. Reí por su tenacidad. Si aquella muchacha era la mitad de concienzuda cantando que dando alas a sus sueños, llegaría alto. Lo haré, Cascabel. Mi eunuco no tardó en llegar. Me peinó con un recogido de trenzas con un aderezo de perlas. El aire se saturó del perfume de los polvos de arroz para el cutis y el de las tiras de papel encerado con carmín. Me maquilló y perfumó y elegimos un hanfu a la altura del acontecimiento. Uno de color ámbar con sobrefalda bordada de glicinias. La faja era de tisú en el mismo tono morado que las flores. Me puso el collar que me regaló Mariposa Blanca, el que semejaba a una mariposa emperador en jade blanco, y el anillo que me obsequió su madre, la dama Suyin, una soberbia perla engastada en oro. Para terminar, tomé de la caja de sándalo la peineta que me había regalado Ren en mi 18 cumpleaños. Una bella pieza de orfebrería que había pertenecido a la dama Jimei, su madre. Después de 2 años de luto, verme en el espejo me sorprendió gratamente. Había olvidado lo que era sentirse hermosa y elegante. Oh, mi señora, estáis tan bella como una concubina imperial. Sonreí coqueta. Eres muy galante, mi querido Longyan, pero será mejor que vayas a arreglarte tú también. El tiempo vuela.
Mi esposo puede llegar en cualquier momento. Me daré prisa, Amita. Hizo un coto y se marchó raudo. Lluvia y Cascabel entraron nada más irse él. Al verme, ambas se quedaron boquiabiertas. ¡Qué hermosa!, exclamaron al unísono. ¿Es así como visten en la corte, mi señora?, me preguntó Cascabel. En palacio hay damas muy elegantes que poseen joyas y ropajes mucho mejores. Pero dejemos eso ahora, no hay tiempo. Aguardad a las puertas del aposento de Longyan y en cuanto salga decidle que lo espero para tomar el té. Tendréis que vigilar que no nos moleste nadie. Tengo cosas importantes que hablar con él a solas. Ellas asintieron con una reverencia y se retiraron. Yo me puse mi capa de armiño y me dirigí a la pagoda del lago. Por suerte no me encontré con ninguna de las mujeres de la casa. Longyan llegó al poco tiempo. Estaba espectacular con uno de los hanfu que la emperatriz viuda Xie le había regalado. Uno en tonos azules con un bordado de olas plateadas. Al ver el despliegue que habían montado las gemelas en la pagoda, se quedó maravillado. ¡Qué idea tan estupenda tomar el té contemplando los jardines nevados, Amita! ¡Cuánto he añorado estos paisajes! Sonreí con cierta nostalgia. Me sentía igual que cuando abandoné mi casa natal para casarme con el maestro Cao y admiraba los jardines y el lago pensando que jamás volverían a pertenecerme como me pertenecían en ese momento. Solo los dioses sabían si, después de emprender viaje con Mariposa Blanca, regresaría algún día al Pozo de las Luciérnagas. Decidme, mi señora, seguro que no me habéis invitado solo a tomar el té. Hay algo que os preocupa y nada tiene que ver con la inminente llegada de vuestro esposo. Me maravillé de la intuición de mi eunuco. Habría algo que él no supiera de mi alma. Tienes razón, Longyan. Es necesario que hable contigo sobre la gran emperatriz viuda Xie. Le serví té al tiempo que él me animaba a proseguir con las pupilas dilatadas de curiosidad. Ya sabes el cariño que te tiene. Los espías de Mariposa Blanca han averiguado que la venerable quiere llevarte con ella al exilio. Desea que formes parte del séquito que la acompañará a Mongolia Interior. Un vacío inmenso se había apoderado de sus encantadoras facciones. Negó con la cabeza. Me siento muy honrado por el cariño que me profesa la gran dama, pero por nada del mundo deseo acompañarla a los confines de la tierra. Mi mundo está aquí con vos y con mi familia, mi señora. Si me llevan al norte, moriré de tristeza. Prometí a vuestra madre velar por vos hasta el día de mi muerte. No puedo faltar a mi palabra. No puedo, aunque me arranquen la piel a latigazos. Me escaparé, huiré como un ladrón, no me importará si me ahorcan por ello. Se arrodilló ante mí y me besó las manos. Yo intenté tranquilizarlo. Solo hay una solución para que eso no ocurra, mi querido Longyan. Se le iluminaron los ojos anegados en lágrimas. Os escucho, mi señora. Le expliqué el plan de Mariposa Blanca tal y como ella me lo había contado. Se mostró muy asombrado. Tal vez pensara que era una verdadera locura. Debe de tratarse de un plan muy secreto, dijo con gesto grave, puesto que no he escuchado rumores al respecto. Avispa y Rayo de Luna no me han comentado nada. Mariposa Blanca debe de confiar mucho en vos para haberos hecho partícipe de él. Si por un casual llegara a oídos de la gran emperatriz viuda, rodarían cabezas. Así es, me consta que se está llevando con la máxima reserva. Ignoro el día exacto en el que zarparán los barcos, solo sé que lo harán antes de la entrada en Linan de los mongoles para tener una cierta ventaja sobre ellos, pues es obvio que nos perseguirán en cuanto se enteren de nuestra huida. Lo miré con congoja. No podía asegurarle que nuestra aventura no fuese más arriesgada que su marcha a Mongolia junto a la gran emperatriz. Ahora quiero que medite sobre ello y me dé una respuesta. No tengo nada que meditar, Amita. Como ya os he dicho, mi destino está junto a vos. Si hay una remota esperanza de que los planes del general Shang Shijie tengan éxito, no tardaremos mucho en poder reunirnos de nuevo con nuestra familia. Lo único que me preocupa es la opinión del amo.
¿Creéis que él consentirá que os marchéis con la honrada consorte y los príncipes? Mariposa Blanca me ha dicho que ha hablado con el consejero Lu Jiufu y que mi esposo puede venir con nosotros en calidad de médico. Cada barco llevará al menos 2. Longyan guardó un largo silencio. Leí en su mirada la desaprobación. Aquella era una idea descabellada. Cada día que pasaba, más me convencía a mí misma de lo irracional que resultaría hacerle a mi marido una propuesta semejante. Él jamás aceptaría dejar atrás a toda su familia. Y si además lo hacía partícipe de mis intenciones, se sentiría profundamente dolido porque antepusiera el amor a mi eunuco y mi deuda de gratitud hacia Mariposa Blanca a los lazos que nos unían a ambos como esposo y esposa. Longyan seguía en silencio, con los ojos perdidos en el paisaje nevado. Serví más té y me calenté las manos con la taza. Me temblaba todo el cuerpo y no era por el frío. Longyan me respetaba tanto que no se atrevió a decirme lo que realmente pensaba. Era la primera vez que guardaba para sí su opinión o su consejo. Creí que sabía mejor que yo el trance en que me encontraba y prefirió callar. Había demasiado en juego. Después de un rato en el que tomó un té a sorbos cortos, al fin habló. Me parte el alma dejar atrás a la dama Chiu, Amita. Lo sé, pero será solo por unos meses. Mariposa Blanca cree firmemente que este grupo de valientes encontrará un lugar seguro para comenzar de nuevo. Se arrodilló frente a mí y me cogió las manos. No tendré suficientes reencarnaciones para agradeceros vuestro sacrificio por mí, pues creo no equivocarme si os digo que habéis tomado esta decisión por salvarme de mi negro sino. Lo abracé con lágrimas en los ojos. Jamás me perdonaría a mí misma no hacerlo. No podría ser feliz pensando en qué habría sido de él en Mongolia Interior rodeado de enemigos. Los rumores sobre el destino de los eunucos no eran muy halagüeños. Había escuchado verdaderas atrocidades. No respetarían el estatus de ninguno y solo los dioses sabían qué les esperaba a ellos y a las concubinas. De repente, el gong de aviso para la comida sonó fuera de hora. Longyan y yo nos miramos sorprendidos. Mi eunuco abrió una de las correderas del pabellón y el jaleo de los criados llegó hasta nosotros. El amo está a poca distancia del pozo de las luciérnagas, Amita. Exclamó. Nos avisan de su inminente llegada. El corazón se me desbocó. Una oleada de felicidad me embargó por completo. Lluvia y Cascabel llegaron sin resuello. El amo está a las puertas. Voceó Cascabel. Apagad los braseros y recoged el servicio de té, les ordenó Longyan. Cuando terminéis, acudid a vuestros puestos. Acto seguido me inspeccionó de arriba a abajo. Comprobó que mi peinado no tuviera ni un solo cabello fuera de su sitio y extendió la capa para que me la pusiera. Me ofreció el brazo. Ha llegado el momento que tanto anhelabais, Amita. Le devolví una sonrisa radiante. Caminamos hasta el porche de entrada. La anciana dama esperó bajo el zaguán sentada en un butacón y cubierta por varias mantas de piel. Las antiguas concubinas la acompañaban sentadas en escabeles. Me miraron boquiabiertas. Pensé que, por una vez, mi aspecto las había dejado sin habla. Los sirvientes se alinearon a lo largo del sendero para dar la bienvenida a la comitiva con tío Pope a la cabeza. Tía Fan y la dama Chiu esperaban a la cabeza de la hilera. Nosotros nos reunimos con ellas. Fue indescriptible la sensación que me embargó cuando vi a Ren. Al ver la pequeña comitiva, un mal pálpito latió en mi interior. Había esperado que llegaran con varios carros y a caballo, pero Ren iba en el pescante del carretero. El carro era apenas una tartana tirada por 2 mulas. Tampoco vi a ninguno de los hombres que había contratado como escoltas. Sin embargo, mi desasosiego se desvaneció al verlo. Mi corazón estaba henchido de felicidad y esperanza, aunque en un rinconcito de mi alma persistía el temor por el futuro incierto que nos aguardaba. Las primeras en darles la bienvenida fuimos la dama Chiu y yo. Hicimos un koto y expresamos nuestra alegría por su llegada.
A pesar de mostrarse demasiado cortés con nosotras, dado que estaban presentes sus parientes, noté la mirada de anhelo que me dirigió y cómo rozó la manga de mi hanfu con tal delicadeza que logró que el rubor asomara a mis mejillas. Longyan realizó un kowtow completo. Se levantó y le dio las buenas nuevas. Mi señor, habéis sido padre de otro varón. La dama Peonía os da la bienvenida y espera que acudáis a conocer a vuestro hijo. Alabado sea Buda, exclamó él mirando a su padrastro y a su mentor. El maestro Liu Bai sonrió complacido y los tres se felicitaron mutuamente. Los criados vaciaron el carro, pero me fijé en que no había grandes baúles. Todo eran mantas, algún enser de aseo y varios taburetes. Intercambié una mirada de extrañeza con Longyan. Ren saludó a la larga hilera de criados que se inclinaban a su paso. La dama Chiu y yo lo seguimos a unos pasos de distancia mientras entraba en el patio porticado para presentar sus respetos a la anciana dama. Os deseo longevidad, honorable antepasada, le dijo inclinándose ante ella. Que Buda os inunde con su luz. Ella le besó las manos y le dio sus bendiciones. Ve a ver a tu primera esposa, hijo de mi hijo. Te ha parido otro varón. Él asintió con una sonrisa. El encuentro fue breve, tan solo un intercambio de saludos y parabienes entre parientes, un té de bienvenida para los fatigados viajeros y varias toallas calientes para que se asearan del polvo del camino. Antes de comer, Ren se dirigió a los aposentos de la dama Peonía para presentarle sus respetos y conocer a su nuevo hijo, ya que ella no podía interrumpir el suoyuesi para recibirlo. Los honorables Xiao Jie y Liu Bai lo acompañaron. Longyan se ofreció a ayudarlos, pues el padrastro de mi marido todavía estaba muy débil y caminaba con bastón. Las mujeres nos dirigimos al comedor. Esperaríamos allí su regreso para dejar algo de intimidad al encuentro de Peonía con nuestro marido y su familia. Mientras esperábamos, la anciana dama no dejó de parlotear. Se la veía contrariada. Pensé que los parientes del hijo de mi hijo traerían algunos muebles y provisiones, más bien en harapientos, llenos de mugre y escuálidos como perros apaleados. Tampoco he visto a ningún escolta con ellos. No quiero ser mal pensada, pero creo que están arruinados. Ahora nos tocará cargar con esta familia a los que la suerte ha abandonado. Espero que su mala estrella no nos toque. Tía Fan se tragó una queja. Su rostro grave dio a entender que le molestaba la falta de respeto hacia la familia de Peonía, a la que consideraba su propia hija. La honorable antepasada tenía la lengua afilada y siguió con sus reproches. Claro que no seré yo quien se queje, aunque arrasen la despensa y nuestra plata corra como el agua de una fuente para mantenerlos. Sé de muchas familias que se han arruinado con la guerra y ahora viven a expensas de sus parientes. ¿Os habéis fijado que el honorable anciano Xiao Jie no ha traído su caja de la longevidad? No quiero ser agorera, pero lleva pintado en el rostro que no durará hasta el próximo invierno. Y, claro, habrá que hacerle un buen funeral y comprar un soumu de la mejor madera. Sus recriminaciones me dejaron helada. El soumu o caja de la longevidad era el ataúd. Los ancianos lo compraban al cumplir una cierta edad o se lo regalaban sus hijos. Incluso muchos dejaban una cantidad aceptable de dinero para pagarse sus funerales y que no supusieran una carga para sus familias. No era extraño que colocaran el soumu debajo de sus camas o en una habitación dentro de la casa. Y si se trasladaban de residencia para una estancia prolongada, lo llevaban con ellos, pero tal vez el padrastro de Ren no lo vio necesario, puesto que su permanencia en el Pozo de las Luciérnagas sería solo temporal, hasta que la situación política se estabilizara. Una de las criadas se acercó a la anciana dama para avisarla de que llegaban Ren y sus invitados. Fue entonces cuando su lengua dejó de destilar veneno y se transformó en la perfecta anfitriona, llena de falsa cordialidad. La comida se prolongó hasta bien entrada la tarde. Ren me lanzaba tiernas miradas desde el otro lado de la mesa. Todas las mujeres lo agasajaban con las mejores tajadas de cerdo dompo y los brotes más tiernos de bambú.
tía Fan sirvió vino caliente, arroz rojo y sopa wonton a nuestros invitados. Estuvo pendiente de ellos en todo momento. Tomamos el té en uno de los miradores, que previamente habían caldeado los criados con braseros. Fue en ese momento, aprovechando el jaleo mientras nos trasladábamos allí, cuando Wren pudo dedicarme sus primeras palabras. Estás tan hermosa que casi me quedo sin aliento al contemplarte. Me alegro de que mi señor haya llegado bien de tan largo viaje, le dije mostrándome tímida ante sus palabras de afecto. Necesito un baño, mi dama. Yo misma os bañaré. No lo permitiré, estoy demasiado sucio, me sentiría mal, lo haré yo, ordena que me preparen la tina en tus aposentos. Asentí obediente, pero no tenía intención alguna de acatar sus órdenes. Si había algo que me apetecía más que cualquier otra cosa era atenderlo y tenerlo solo para mí. Los parientes de Wren se retiraron temprano, pues estaban agotados por el viaje. Wren no tardaría en hacerlo. Pedí a las gemelas que calentaran agua y me ayudaran a preparar el baño. Encendí lámparas de aceite e incensarios en una mesita baja y puse vino en un hornillo a fuego lento. Preparé un songyi, su bata y sus zapatillas. Longyan me ayudó a desvestirme y me quitó el elaborado recogido. Me cepilló el cabello y me lo recogió con una sencilla aguja de plata. Me puse un liviano hanfu. Las gemelas llenaron la tina y arrojaron flores de ciruelo de invierno sobre la superficie. Luego se alejaron entre risitas ahogadas, dejando un par de cubos de madera llenos de agua con varios casillos para verterla. Me escondí tras las cortinas del dosel de la cama y esperé a que llegara Wren. (16) La espera se me hizo eterna hasta que escuché el ruido de la puerta y los pasos de Wren. Desde mi escondite observé cómo se desnudaba. Lo noté agotado. Cerró los ojos mientras intentaba destensar los músculos de la espalda. Se metió en la tina y exhaló un suspiro de alivio al contacto del agua caliente. Hundió la cabeza. Cuando emergió, yo estaba junto a él. Al verme, negó al aire con una sonrisa. Eres desobediente y testaruda. Eso ya lo sabíais cuando me tomasteis como esposa. Le enjaboné el pelo y se lo restregué masajeando su cuero cabelludo con suavidad. Dejó escapar un gemido de placer. He perdido la cuenta de cuándo fue la última vez que me bañé, me dijo. Pasé un paño con jabón por la espalda de Wren y vi que tenía rasguños recientes y varios moretones importantes. Le pregunté al respecto, aunque sabía que evitaría decirme la verdad para no preocuparme. No es nada. El caballo dio un mal paso y me tiró de la montura. Fruncí el ceño para hacerle ver que no le creía. Tenía en los antebrazos las huellas de unos dedos, como si alguien lo hubiese agarrado con una fuerza extrema. No quiero mentirte, mi dama, dijo con hastío,
es solo que intento ahorrarte un dolor innecesario. Ya imaginarás que no ha sido un viaje fácil. No debéis ocultarme nada, si lo hacéis, será cuando me preocupe imaginando lo que no sé. Tenéis el cuerpo lleno de moretones y cicatrices, ¿qué queréis que piense? Me sequé las manos para alcanzar una mesita y arrimarla a la tina. Coloqué en ella 2 cuencos de vino caliente y le ofrecí uno para animarlo a que me contara todo. Os escucho, mi señor. Está bien, esposa mía. Tienes derecho a saberlo. Hizo una pausa para dar un largo trago de vino. Mis parientes lo han perdido todo. Malvendieron las propiedades y decidieron conservar los muebles más antiguos y valiosos, herencia de sus antepasados. Tuvimos que cargarlos en 2 carros, junto al ataúd de mi padrastro, y eso nos entorpeció la marcha. Se negaron a deshacerse de ellos. No pude evitar una mueca de estupor, aunque ya me imaginaba algo así a tenor de lo que había visto y los chismorreos maliciosos de la anciana dama. Sabía que la situación era insostenible, pero jamás pensé que alcanzara también a familias acomodadas como eran los parientes de Ren y la dama Peonía. Pero ¿dónde estaban entonces los 2 carros de muebles y el dichoso ataúd? Los caminos están infestados de maleantes. Una cuadrilla de bandidos nos asaltó en las afueras de Linan cuando veníamos de regreso, prosiguió. Eran muchos e iban bien armados. Nuestros escoltas eran solo 4 y fueron reducidos en poco tiempo. Nos robaron lo poco que teníamos, pues nuestra estancia de 3 meses en Pingyang resultó muy cara a consecuencia de los precios abusivos y apenas me quedaba un poco de plata, algunos comestibles y los muebles de los carros. Los bandidos no estaban satisfechos con el botín e hicieron prisioneros al tío de la dama Peonía y a mi padrastro. Me advirtieron que tendría que pagarles un rescate si quería volver a verlos con vida. Me dejaron una de las mulas y me dieron un plazo de 4 días para llevarles el dinero a unas ruinas cercanas al lugar del asalto. Era una suma descomunal para los tiempos que corren. Dudé mucho de poder juntar tanta plata en tan poco tiempo. Sacudí la cabeza incapaz de comprender. Estaba atónita. Me estremecí de miedo al ser consciente del peligro que había corrido. Estamos vivos gracias a Hyun-kun. Él formaba parte de la banda. Fue tal el impacto que sentí al escuchar aquello que la voz se me congeló en la garganta. Ren me acarició el rostro y me ofreció más vino caliente. Hyun-kun me pidió que no te contara nada, prosiguió. Se siente avergonzado y no deseaba que tú supieras cuán bajo había caído. Negué obstinadamente. No podía creer algo así. Kun, un forajido. Había oído que estaba pasando penalidades, esposo mío, y que vendía hierbas en el mercado. Longyan me contó que había pedido trabajo a mi madre, pero ella rechazó su ofrecimiento. No imagino cómo se ha visto arrastrado a algo tan deshonroso. Jamás lo hubiera creído de un hombre como él. Sabía que te resultaría imposible de aceptar, mi dama, pero a veces los hombres nos vemos arrastrados a realizar actos deleznables que jamás aceptaríamos en condiciones normales. Hyun-kun no tenía con qué alimentar a su familia. Es cierto que vendía hierbas en el mercado, pero incluso allí la competencia era feroz, pues casi todo está bajo el poder de las mafias, que exigen una parte del dinero ganado. Los beneficios son tan ínfimos que apenas queda algo para el vendedor. El padre de su mujer enfermó de pura hambre. Se negaba a comer para dejar su escasa ración a su nieto. El pobre viejo quiso ahorcarse para no ser una carga. Se vieron sin casa, sin comida, sin forma de ganarse la vida. Repudiados por su familia, no tuvo más remedio que huir a los bosques, donde fueron bien acogidos por esta banda de ladrones. Ren me explicó que la masificación de refugiados en Linan era tal que resultaba imposible encontrar trabajo. Los arrabales se habían convertido en verdaderos hervideros de mendigos. Gente hambrienta, sin techo, sin posibilidad alguna de ganarse una ración de arroz. Muchos, hastiados por las penurias, habían formado grupos. Vivían en los bosques y en los montes, donde construyeron chozas en las que guarecerse. Se ayudaban unos a otros.
Asaltaban a los viajeros y robaban en los palacetes de la gente adinerada. Repartían el botín con toda la comunidad. Era una forma de sobrevivir, aunque las privaciones seguían siendo muchas y las enfermedades campaban por doquier. Hyun-kun y su suegro recogían hierbas y realizaban ungüentos y remedios para todo el poblado. Eran bastante respetados por ser hombres honorables y generosos. Solo tomaban lo necesario para subsistir y jamás se vieron involucrados en delitos de sangre. Sin embargo, él se sentía igual de culpable por permitir las atrocidades que cometían algunos de la banda, entre los que se encontraban verdaderos asesinos. Su narración me erizó la piel. En cuanto se percató de que era yo el que estaba siendo asaltado, prosiguió, habló con los jefes de los bandidos y los convenció de que no éramos ricos comerciantes como ellos habían pensado, sino honrados médicos y maestros alquimistas arruinados que huían de la guerra. Los persuadió para que se quedaran con los muebles que transportábamos y con todo lo que tuviera valor y que respetaran las vidas de los honorables Xiao Jie y Liu Bai y nos dejaran marchar. Y veo que lo consiguió, dije todavía aturdida. Así es. Su intervención fue certera. Esa gente lo respeta como si de un erudito se tratara. Bendito sea, dije con los ojos llenos de lágrimas. Como comprenderás, me siento en deuda con él. Por lo tanto, he ofrecido a Hyun-kun trabajo en la farmacia de la Tortuga Negra. Allí podrán vivir él y su familia, pues la farmacia dispone de una vivienda que no se ha usado desde tiempos de mi abuelo. Está en perfecto estado y tiene un amplio patio con jardín. Cuento con que las mujeres de esta casa ayudéis a su esposa a acondicionarla lo mejor que podáis. Todo esto no es más que un mero gesto de gratitud comparado con lo que ha hecho él por nuestra familia. Y ha aceptado. Sí, aunque en un primer momento se negó por humildad. No creía merecer ninguna recompensa por obrar como creía justo. Me costó convencerlo, si bien tuvimos la oportunidad de sincerarnos durante el trayecto hasta Linan. Nos escoltó todo el camino. Llegará dentro de unos días. Espero que mi decisión no te parezca descabellada, pero no veo otro modo de demostrarle mi agradecimiento. Has tomado la decisión adecuada, esposo mío. Hyun-kun es un buen hombre que ha sufrido grandes reveses. Además, es un gran médico. No te defraudará, pues ama su trabajo, es inteligente y aplicado. Lo dije sin resentimiento alguno hacia él. Había estado dolida en el pasado porque no luchó por nuestro amor. En aquel momento su actitud me pareció cobarde, mas esos sentimientos habían quedado atrás ya hacía tiempo. Simplemente, no estábamos predestinados. Sin embargo, él sí luchó por su futuro como médico y merecía una oportunidad. Terminé de enjabonar la espalda de Ren y se la enjuagué ayudándome de una jarra. La habitación estaba llena de vaho. El penetrante olor del jabón de sándalo flotaba en el ambiente. Extendí una toalla para que Ren saliera de la bañera y poder secarlo. Pero apenas me dejó hacerlo. Mi hanfu interior estaba tan mojado que mis senos se transparentaban a través de la tela. Ren no se resistió a besarlos. Sus manos se deslizaron sobre la seda húmeda y me desnudó. Te he añorado día y noche, mi amor, me susurró. En los momentos más negros, tu rostro acudía a mi mente para mantenerme cuerdo. Sacó con suavidad la aguja que sujetaba mi cabello y me atrajo hacia sí. Me abrazó con desesperación y hundió el rostro en mi larga melena. Tiró de ella para obligarme a echar la cabeza hacia atrás y sus labios se deslizaron con avidez a lo largo de mi cuello, robándome un gemido de placer. Me llenó de besos y se apoderó de mi boca. Parecía que hubiese pasado una eternidad desde la última vez que probé el sabor de sus labios. Su carne firme, joven. Su olor. Sentí su cuerpo endurecido por el deseo y me sobrecogió una punzada de ternura y necesidad. Los labios de Ren eran los mismos, la misma piel, el mismo corazón, pero algo en él había cambiado. Sus ojos habían visto la crueldad, la sinrazón, el dolor inmenso de la herida, tan profundo que desarraigaba toda esperanza de futuro. Su alma era distinta, había sido tocada por el dedo helado de la guerra.
Deseé entonces lavar esa oscuridad que latía en lo más profundo de su ser y me entregué a él con toda intensidad. Acaricié su espalda, palmo a palmo, el calor que desprendía me embargó con una oleada de sensaciones. Sus manos recorrieron mi cintura, las caderas, el interior de los muslos. Exigió mis labios, mis caricias, el fruto maduro de mis senos. Su deseo era tan ardiente que me robó el aliento. Me encaramé a su cintura como si mis muslos fuesen un cepo. Me apoyó contra la pared y no tardé en sentir ese calor en el interior de mi cuerpo. Ansié fundirme con él. Me amó con desesperación, igual que el guerrero que lleva demasiado tiempo en la batalla lejos de su amor. Nos aferramos el uno al otro como si nada en el mundo pudiera separarnos. Nos desplomamos juntos, dejándonos caer exhaustos sobre el lecho. Cuando recobramos el aliento, me estrechó contra su pecho y me tapó los hombros desnudos con la manta de piel de zorro. Fue un gesto tan adorable que me conmovió. Ren estaba agotado y se durmió en mis brazos. Mientras lo miraba con ternura, tuve la tentación de acariciar su mejilla, pero me resistí, no quería despertarlo. No pude evitar pensar en la proposición de Mariposa Blanca. Mi indecisión para acompañarla en la huida de la corte era cada vez mayor. Las dudas me atormentaban. Mi amor por Ren era cada vez más fuerte. Se acercaba mucho a un sentimiento idealizado que no conocía el miedo ni las fronteras y que, incluso, bordeaba los límites de la cordura. Pero tenía que ser fuerte y no dejarme arrastrar por él. Quería exigir a Ren que dejara a su familia, a sus esposas y a sus hijos por mí. ¿Acaso era justo? ¿Qué tenía de sensato obligarlo a elegir entre mi amor y el de nuestra familia? Él era un caballero, me había demostrado de mil maneras su amor y el cariño tan inmenso que profesaba a Peonía y a sus hijos, incluso a la dama Chiu. Su honorabilidad era incuestionable, así lo había confirmado desde que lo conocí. Primero, acudiendo al entierro de su padre y asumiendo el papel de cabeza de familia de los Cao. Luego, acogiéndome como segunda esposa en vez de repudiarme. Me dio la oportunidad de ser yo misma, de perseguir mis sueños, de forjarme como mujer y como sanadora. ¿Qué derecho tenía yo a exigirle una prueba que estaba por encima de su honor? Aquello era tan inverosímil como pedirle que diera su vida por mí si realmente me amaba. Me sentí egoísta y desagradecida. Me levanté con cuidado para no despertarlo. Me vestí y cogí la manta de piel de zorro. Necesitaba meditar. Encendí un pequeño fanal y me dirigí a una de las salidas del jardín. Había dejado de nevar, pero el aire arrastraba el perfume del pino y el frío de la noche. Atravesé la estrecha pasarela que unía el estanque con la isleta donde estaba ubicado el altar de los ancestros. Llevaba mucho tiempo sin acudir allí. Abrí las puertas correderas y apagué el farol, pues las velas votivas iluminaban tenuemente la austera sala. Recorrí la alfombra alargada que llevaba hasta la mesa de las ofrendas y me arrodillé en el cojín rectangular, frente a la estatuilla de Buda Shakyamuni. Encendí varias varillas de incienso y junté mis manos sobre el pecho para que Buda me iluminara y me ayudara a tomar la decisión acertada. Intenté rezar con fervor, pero mi cabeza se perdía en un bucle sobre los pros y los contras de cada decisión. Pasaron horas antes de que mi mente se despejara y lograra ver la solución con verdadera claridad. No pediría a Ren que me acompañara en aquella aventura. Regresaría a la corte cuando Mariposa Blanca me requiriera. Escribiría una larga carta a mi marido contándole todo y prometiendo ponerme en contacto con él cuando hubiésemos encontrado un lugar seguro para los príncipes. Mandaría a alguien de mi confianza que se la entregara cuando los barcos imperiales hubiesen zarpado de Linan. Si nuestro amor era tan grande y fuerte como yo creía, encontraríamos la manera de reunirnos pasado el peligro. Jamás lo obligaría a elegir. La claridad del amanecer entraba en sesgos a través de las celosías. Me levanté, cogí el farol y me dispuse a salir. Cuando casi había alcanzado el camino que llevaba al pabellón de las libélulas azules, vi a tío Pope arrebujado en unas pieles. «Buenos días, segunda esposa», me dijo con cara de sueño.
Ignoraba que estuvierais despierta tan temprano. Ahora mismo me dirigía a vuestros aposentos. Acaba de llegar un mensajero de la ciudad imperial. Es urgente. Me apresuré a tomar la carta y rasgué el sello con las manos entumecidas por el frío. Procedí a leer con premura. Sanadora Zeng. Debes regresar de inmediato a palacio con Longyan y tu marido. Nuestra partida se ha adelantado. Salimos al anochecer. Quema esta nota en cuanto la leas. Mariposa blanca. Sentí un sudor frío. Me ardían los brazos y noté cómo se endurecían mis músculos pectorales. ¿Son malas noticias?, me preguntó tío Pope con la angustia reflejada en su rostro. Disimulé mi malestar como pude. El príncipe está indispuesto. Debo regresar a la ciudad imperial. El amo se apenará mucho por ello. Lo sé, a mí también me entristece tener que volver tan pronto. ¿Queréis que avise a Longyan, mi señora? No, yo misma lo haré en cuanto se lo haya comunicado a mi esposo. Tío Pope hizo un coto y se alejó. No tuve que pedirle discreción. Era un hombre reservado y digno de confianza. Antes de entrar al pabellón quemé la nota con la ayuda de una de las velas guía que permanecían encendidas toda la noche. Dejé que ardiera por entero en el quemador de incienso y revolví las cenizas para borrar todo rastro de ella. Entré de puntillas en mis aposentos. Ren seguía dormido. Me desvestí sin hacer ruido y me metí en la cama buscando el calor de su cuerpo. Él abrió los ojos y me abrazó. Lo besé con tal pasión que tembló. Dejé que mi miedo se deshiciera como la arena de la playa al ser arrastrada por la marea. El deseo se adueñó de nuestros cuerpos. Nos amamos durante horas. Pero el tiempo, inexorable, lo alcanza todo y tuve que informarlo de mi partida. Noté el desaliento en sus ojos. Todo el mundo está al tanto de la rendición de nuestro imperio, mi dama. Pensé que la corte te concedería la libertad. ¿Cuándo prescindirán de ti? Es solo cuestión de días, mentí, decidida a seguir adelante con mi plan. Estaré de vuelta muy pronto. Y esta vez será para quedarme. Me cubrió de besos. No veo el momento en que esta separación termine al fin. Os hartaréis de tenerme a vuestro lado, brome, para romper la gravedad del momento. Prepararé mi equipaje. Debo salir cuanto antes. Está bien. Aprovecharé para ver a mis hijos y a la dama Peonía. Manda que me avisen cuando te dispongas a partir. En cuanto Ren salió del cuarto me apresuré a avisar a Longyan. Le conté lo que decía la nota de Mariposa Blanca. Su rostro se ensombreció. No imaginaba que nos marcháramos tan pronto. ¿Habéis hablado ya con vuestro marido, Amita? Partirá con nosotros. No le he dicho la verdad, Longyan. Le conté mis dudas, mi cargo de conciencia, cómo me sentiría si le pidiera que nos acompañara. Después le expliqué lo que había planeado. La larga carta contándoselo todo. Hacéis lo correcto, mi señora. Nuestra familia necesita al amo en estos momentos. No sabemos qué pasará cuando entren los mongoles en la capital. Él jamás os perdonaría que lo pusierais en la tesitura de abandonarlos a su suerte. Y vos tampoco os perdonaríais a vos misma. Lo sé, dije con voz trémula. Preparémonos para marchar pues, Amita. Quisiera despedirme de la dama Chiu. Le diré que estaremos ausentes solo unos días, tal y como le habéis dicho vos al amo. Asentí con tristeza y nos abrazamos en silencio. Antes de marcharnos, regalé a Lluvia y a Cascabel algunas fruslerías. Lo hice en privado. Para mí fue como un ritual de despedida. Un abanico, varios cortes de tela, bolsitas de gasa llenas de incienso y algunos utensilios de tocador. También preparé obsequios para la dama Chiu y Peonía, un hanfu a cada una. A tía Fan le di varios lingotes de plata en forma de pez y 2 pañuelos bordados. Por último, regalé a Yamiko 2 cortes de algodón gris para que se confeccionara algo de ropa. Me despedí de ellas y de los niños. Fue terrible para mí tener que fingir felicidad y sonreír a todos aquellos que creían que pronto regresaría a casa para siempre. El nudo en mi garganta no me dejaba respirar.
Las lágrimas prometían escaparse de mis ojos a mi pesar. Agradecí que la anciana dama y las antiguas concubinas no estuvieran presentes. Me ahorré escuchar sus reproches. Ren me esperaba en el carro. Tenía una sonrisa radiante. 5 bendiciones, mi dama. Esperaré ansioso tu regreso. Te amo. Intenté corresponder con otra sonrisa tan maravillosa como la suya, pero en mi interior se agitaban 1000 océanos. Era realmente consciente de que tardaría mucho tiempo en volver a verlo. Meses, tal vez años. Si lo amas, debes ser fuerte, me repetía a mí misma una y otra vez. Me senté en el interior del carro y tío Pope arreó a los caballos. En cuanto avanzamos, me asomé por la cortinilla de atrás y busqué el rostro de Ren con los ojos ya anegados por las lágrimas. ...29 de enero de 1276 de la era cristiana. Último mes del primer año de reinado del emperador Gongqing XI. Era de You. Huida de Linan. 17. Nada más llegar al palacio de Mariposa Blanca, Longyan fue requerido por la gran emperatriz viuda Xie. Lo vi muy nervioso e intenté que se relajara. Avispa te avisará con el tiempo suficiente para que puedas escabullirte y acudir al punto señalado, Longyan. Deja en mis aposentos tu equipaje. No te lleves más que lo necesario para hoy. Márchate tranquilo a tus deberes. Así lo haré, amita. Disimularé en lo que pueda mis nervios, pero no respiraré tranquilo hasta que hayamos partido. Lo abracé para calmar su inquietud. Una inquietud que, inevitablemente, yo también sentía. Todo va a salir bien, no hay nada que temer, mi buen eunuco. Me besó las manos y partió hacia el palacio de la gran dama. Me dirigí entonces a la antesala de los aposentos de Mariposa Blanca, donde se ultimaban los preparativos para el té. Al verme, dio un gran suspiro de alivio y vino hacia mí. Querida amiga, por fin estás aquí. Temí que en el último momento te hubieses echado atrás. ¿Dónde han acomodado a tu marido? Bajé la vista al suelo. Me temo que no tuve valor para decirle la verdad, mi señora. No pude obligarlo a elegir entre nuestra familia y yo. Jamás me lo hubiese perdonado a mí misma. Elevé la mirada y vi cómo sus facciones se tornaban sombrías. Cuánto lamento no haberme equivocado en mi intuición, me dijo con las cejas enarcadas. Leí en su rostro una mezcla de enfado y tristeza. Sabía que lo amabas demasiado. Yo no hubiese dudado ni un instante en arrebatárselo a sus esposas, pero ya veo que somos muy distintas. Eso te honra, sanadora Zeng. Me acarició la mejilla. ¿Cómo justificarás entonces tu ausencia, mi querida amiga? He pensado en escribirle una carta contándoselo todo y hacérsela llegar a través de alguien de mi entera confianza cuando los barcos hayan zarpado. La recibirá mañana por la tarde. Sus ojos brillaron como gemas preciosas. No podría expresar con palabras lo mucho que me aflige que tengas que separarte de tu querido esposo, sanadora Zeng. Recuerda que será por poco tiempo. Solo pido que algún día tu marido sea capaz de perdonarme por arrebatarle su más preciada joya.
Juro que su sacrificio será recompensado con creces. Asentí dócilmente, aunque en mi interior sentía un frío inmenso, como si el invierno se hubiese instalado para siempre en mi corazón. Me marché a mis aposentos para escribir la carta. Me costó mucho concentrarme y buscar las palabras exactas para ello. Rompí en pedazos varios intentos, insatisfecha con el resultado, y los quemé en el brasero. Mi pésimo estado de ánimo se percibía en mis caracteres. Al final tuve que conformarme con la última que escribí. Pensé que había plasmado en esencia todo lo que quería transmitirle. La doblé y la até con un cordel de seda blanco y atravesé en él una ramita de ciruelo florecida para hacerle patente mi voluntad inquebrantable de superar las vicisitudes que nos deparara el destino. A continuación escribí otra para la señora Chen, la casamentera. Ella sería la intermediaria que le entregaría la carta a Ren, pues yo conocía a una sirvienta externa de palacio que era vecina de la Meipo. Metí ambas cartas en una caja de madera taraseada, en la cual introduje un abanico y varios lingotes de plata como presente. La até y le puse un sello para prevenir que la criada cediera a la tentación de fisgonear el contenido. Era de confianza, pero no estaba de más ser precavida. Antes de la hora del caballo nos avisaron de que nos informarían sobre los detalles relativos a nuestra salida de Linan. Era esencial que no supiéramos nada hasta que quedara poco tiempo para la partida. Llegado el momento, las damas de compañía se reunirían en uno de los aposentos del Palacio de Mariposa Blanca, mientras que ella, las madres de los príncipes y yo lo haríamos en su cuarto, donde estaba previsto que viniera un emisario. Él nos pondría al corriente de los pormenores del viaje. A la hora señalada llegaron las dos consortes con su séquito. Mariposa Blanca había ordenado varios servicios de té de jazmín y de crisantemo junto con pastelillos variados. Aquello tenía que parecer una invitación a merendar y no una reunión para conspirar. La madre del príncipe Yao Shi era una consorte pura llamada Yang Julian. Por supuesto, yo ya la conocía, pero apenas habíamos intercambiado algunos saludos de cortesía y nuestro trato era distante. Sin embargo, la madre del príncipe Yao Bing había sido una concubina Kairen, de las muchas que vivían en el Hogong, que ascendió de rango al dar a luz a un heredero. Se la conocía con el nombre de Dama Yu y habíamos conversado largamente muchas veces. La saludé como correspondía a su rango y Mariposa Blanca me invitó a sentarme junto a ellas. Rayo de Luna nos sirvió té mientras Avispa, después de haber acomodado a las doncellas y a los eunucos, vigilaba las puertas de entrada al aposento. Oímos un repiqueteo que parecía provenir de la pared, justo detrás de uno de los paneles de madera donde había pintado un paisaje nevado. Nos sobresaltamos. No se alarmen sus altezas, dijo Rayo de Luna. Es la señal. Ante nuestros atónitos ojos, el eunuco accionó un pequeño resorte en forma de cabeza de dragón y el panel se deslizó suavemente hacia un lado, dejando al descubierto una entrada secreta. No pudimos evitar lanzar una exclamación de sorpresa. Por los gestos de las damas imaginé que ellas también ignoraban que aquel pasadizo oculto existiera. Sin darnos tiempo a reaccionar, de él emergió un militar ataviado con la armadura de espejo que llevaban los altos mandos de nuestro ejército. Realizó un coto completo como muestra de respeto y dirigió a las damas varias frases de saludo formal. Se presentó a sí mismo como Shang Shijie, comandante en jefe del ejército Song. Sed bienvenido, le dijo la dama Yang Julian, la consorte de más alto rango. Tomad asiento. Estamos deseosas de escuchar los detalles de nuestro viaje. Mariposa Blanca le sirvió té y le ofreció varios pasteles de miel y sésamo que él rechazó cortésmente. Shang Shijie nos explicó que Bayan, el comandante en jefe de los mongoles, había establecido su campamento al norte de Linan a la espera de la llegada de sus delegados, los cuales habían viajado desde Shangdu para ultimar las capitulaciones sobre la rendición de nuestro imperio. Se sabía, además, que sus espías estaban por todas partes vigilando cada movimiento de los ministros y funcionarios de la corte. Por lo tanto, la huida de los príncipes se tornaba fragosa.
Cualquier descuido pondría en peligro el plan. A su vez, nos puso al corriente de que la ciudad imperial disponía de un subterráneo secreto, como muchas de las mansiones adineradas de la ciudad. Se usaba para huir en caso de asalto. Tomaríamos ese pasadizo para escapar sin ser vistos. Era por él por donde los príncipes y todos los que habíamos decidido abandonar Lina'n huiríamos hacia los muelles, donde nos esperarían varios sampanes que nos conducirían hasta la desembocadura del río Qiantang. Allí estaba fondeado un junco imperial de alta mar. Es necesario que lleguemos antes de que baje la marea, nos advirtió Zhang Xijie. Eso nos dará ventaja en caso de que nuestros enemigos estén al corriente de nuestra huida y emprendan una persecución. Por tanto, en cuanto suene el gong de la hora de la rata, los eunucos os guiarán a través de los distintos pasadizos, señaló el panel a través del cual había llegado, que conectan con el subterráneo secreto que atraviesa toda la ciudad imperial. Yo os esperaré en la misma entrada junto con una escuadra de la Guardia Imperial. Antes de que oscurezca, los tíos de los príncipes, junto con varios criados, se los llevarán para que el resto de la corte no se percate de su ausencia. Todas asentimos. A lo largo de la tarde, prosiguió, la servidumbre se irá llevando los equipajes al subterráneo y de allí serán trasladados al junco imperial. De ese modo, nuestra huida será más discreta. ¿Y cuál será nuestro destino, comandante?, preguntó Mariposa Blanca. Me temo que no puedo informaros de ningún detalle referente a nuestro recorrido hasta que hayamos zarpado con éxito. Es por vuestra propia seguridad, Alteza. Ella asintió con una lánguida caída de párpados. Estaba pálida y la angustia se hacía patente en su bello rostro. Zhang Xijie se dirigió a mí. En cuanto a vos, sanadora Zheng, debéis llevar puesta la bata y el bonete que os distingue como médico imperial. Nadie debe confundiros con una concubina o con una de las damas de la corte. Incliné la cabeza en un gesto de obediencia. Así lo haré. Se dirigió de nuevo a las consortes imperiales. No me avergüenza deciros que no debéis olvidar transportar cuantas joyas y lingotes de plata y oro podáis reunir. Necesitaremos hasta el último tael para llevar a cabo nuestra singladura. Debemos comprar más barcos, munición, tropas, víveres, pagar sobornos. Ellas asintieron. Ya lo hemos previsto, le informó la dama Yang Julián. Llevamos semanas reuniendo toda clase de joyas y utensilios de plata y oro. Aunque imagino que los funcionarios y ministros habrán hecho también lo propio con los tesoros de palacio. Zhang Xijie no contestó a eso de forma directa. Realizó un kowtow de cortesía. El imperio os agradece vuestra generosidad, Altezas. Y ahora tendréis que disculparme. He de proseguir con los preparativos. Nos veremos a la hora de la rata. Dijo varias frases formales de despedida y salió por el mismo pasadizo, tras lo cual rayo de luna accionó el resorte y el panel se deslizó a su lugar original. A partir de ese momento nos sumimos en una tensa espera. Cenamos todas juntas en una de las salas del palacio y regresamos a los aposentos de Mariposa Blanca. Tuve que atender a varias damas de compañía que habían sufrido un vaído por causa de los nervios. Ni siquiera supe cuándo se habían llevado mi equipaje y el de Longyan. El plan se estaba llevando a cabo con verdadera discreción, tal y como nos había asegurado Zhang Xijie. Poco antes de la hora acordada avisé a Avispa de que informara a mi eunuco sobre los pormenores de nuestra huida. Longyan se excusaría ante la gran emperatriz contándole que yo le requería para que me cambiara los vendajes de mis lotos dorados y de ese modo podría reunirse con nosotras. Recuerdo aquellas espantosas horas como si yo realmente no estuviese dentro de mi piel. Me sentía la espectadora de una obra de teatro. Las damas jugábamos al mahjong a la luz de las velas en completo silencio. Nadie reía ni contaba anécdotas. Solo se dejaba sentir el ruido sordo de las piezas al caer sobre la mesa. Estábamos pendientes del gong que anunciaba las horas o del paso sigiloso de los eunucos encendiendo las largas hileras de linternas de metal que colgaban de los soportales, que precedía al sonido seco de los portones cerrándose al anochecer.
Por fin oímos el ansiado gong y la voz atiplada de un eunuco voceando la hora de la rata. Al poco llegó Longyan. Estaba pálido como la escarcha que se arracimaba en las esquinas de las celosías. Nos abrazamos inquietos y esperamos expectantes la señal que se produciría tras el panel secreto. Gracias a la diosa de la misericordia el repiqueteo no se hizo esperar. Rayo de Luna accionó el resorte y Shang Shiji apareció en el umbral portando una linterna. Ha llegado la hora, señoras. Seguidme en completo silencio. Las primeras en acatar sus órdenes fueron las consortes por orden de rango, sus damas y sus eunucos. Rayo de Luna y Longyan se quedaron los últimos para cerrar el panel. Mi eunuco me sujetó del brazo mientras bajábamos varios escalones y mis ojos se iban adaptando a la semioscuridad que reinaba por doquier. Tan solo eran visibles las columnas que sustentaban el techo abovedado. Hacía tanto frío que nuestro aliento se proyectó en el aire como una niebla blanca. No se oía sonido alguno, excepto el ruido de nuestros pasos y el susurrar de la seda en el piso de arena prensada. Cruzar aquel pasadizo se me hizo eterno. Las damas comenzaron a quejarse del dolor intenso de sus lotos dorados. A mí también me dolían, pero no lo suficiente como para quejarme. De repente, al doblar un recodo del pasadizo, percibimos una claridad anaranjada y un ruido metálico. Me pareció el mismo que producían las armaduras de los guardias que nos custodiaban. Shang Shiji nos hizo un gesto para que nos detuviéramos e indicó a la guardia imperial que se adelantara. Las damas, expectantes, temblábamos de miedo. ¿Quién va?, gritó uno de los guardias con la mano en la empuñadura de su espada dispuesto a desenvainar. Una voz le respondió desde el nimbo de luz que despedían las antorchas. Una escuadra de la Guardia Imperial que sirve a la gran emperatriz viuda Xie. Escoltamos al jefe de eunucos, Amanecer de Otoño. Mariposa Blanca y yo intercambiamos una mirada de inquietud. Longyan me agarró el brazo con fuerza, sobrecogido al escuchar